Somos Berenice Flores y Sebastián Aguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Bienvenidos al episodio número 70 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Edwin Carcaño, experto en generaciones, quien durante 18 años se ha dedicado a investigar a las generaciones que actualmente conviven en el mercado latinoamericano para entender sus comportamientos. Hablaremos con Edwin sobre la importancia de no dormirte en el éxito, los patrones en las distintas generaciones de emprendedores y por qué esta es la generación mexicana más emprendedora de la historia. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy aquí con Edwin Carcaño, experto en generaciones mexicanas. ¿Cómo estás, Edwin? Muy bien, gracias. Gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Igualmente, nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Edwin, para los que les llame un poquito la atención este título de experto en generaciones mexicanas, no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que haces, lo que estudias, etcétera. Sí, claro. En el año 2002 conocí lo que eran las generaciones, empecé a aprender del tema. Me gustó tanto que decidí dedicarme a estudiar a las generaciones de México. Nadie ha hecho en este país lo que yo he hecho. Empecé un estudio desde la última generación de los guerreros aztecas y la primera generación de españoles que salió a conquistar el mundo. Y el choque de esas dos culturas produjo un sinnúmero de generaciones después y me he dedicado a estudiar cada una de ellas. Desde la generación abúlica, la generación de los insurgentes, la generación de los mentores, los caudillos, los silenciosos, los boomers, los X, los millennials, la generación contemplativa, todas las generaciones, y me he dado también la labor de ponerle su nombre, de que según su época, su momento y cuál fue el rumbo que tomó sus vidas y cuál fue su cita con el destino, basado en eso les fui poniendo nombre, etapa, ciclo y todo lo que se necesita para poder comprender a una sociedad en algún momento clave de la historia. Y pues la verdad es que también descubrimientos muy interesantes porque la generación X de hoy, los nacidos en México entre 1960 y 1982, pues es la generación más emprendedora de todas. Y es precisamente de lo que estamos hablando hoy en tu programa de emprendedores. Súper bien. Oye, y cuéntanos un poquito el origen secreto de esto. ¿Cómo es que te nació? O sea, ¿cómo fue la línea de pensamiento para decir, quiero estudiar a la última generación de los aztecas y a la primera de los españoles y ver qué pasó? Y ver qué pasó. Mira, hubieron libros muy interesantes que salieron hace 20 años sobre cómo era la vida en América antes de los españoles. Me impresionó mucho cómo el imperio azteca dominaba absolutamente todo, cómo hacía sacrificios humanos impresionantes en los que les cortaba la cabeza a todos los que estaban arriba en la pirámide y lo que buscaban era bañar completamente de sangre toda la pirámide. Y hubo un punto en el que todos los vecinos dijeron, oye, ya, o sea, párale, o sea, es demasiado, ya no te queremos, pero pues tampoco tenían el arrojo como para lanzarse a pelear contra los aztecas. Pero en eso llegan los españoles, 500 españoles, se les unen 30,000 efectivos prehispánicos en contra del imperio azteca, ¡boom! Y esa historia es muy fácil de narrar, todos la conocemos. Pero lo que pocos saben es que la generación de los conquistadores, los españoles que salieron y crearon el imperio global más grande de la historia, pues era gente que tenía muchísimo arrojo, eran emprendedores, eran verdaderamente, tenían un espíritu emprendedor muy grande,
En ese entonces tal vez emprender no era hacer negocios, pero emprender sí era salir a conquistar el mundo. Y fue lo que hicieron. Y se toparon con una generación de aztecas que estaban muy cómodos, muy apáticos, pues hicieron prisionero a Moctezuma en su palacio. Entonces, y lo interesante es que pasa el tiempo y volvemos a ver a otra generación de españoles que salen a defender su imperio y no pierden no pierden ni un centímetro, pero después les pasó lo que a los aztecas, se durmieron y surgieron otras generaciones en otros países que tenían la voluntad de salir a conquistar, y pues llegó Napoleón y acabó con el imperio español como lo habíamos conocido 300 años. Napoleón era un emprendedor, ¿verdad? O sea, salió a emprender cosas que en su vida nadie había hecho y tenía Napoleón, pocos lo saben, tenía una mente matemática brillante. Era una persona con un conocimiento matemático muy grande, ¿no? No era financiero, pero le entendía a los números. Eso lo hizo tomar decisiones hasta que la regó en Rusia, ¿no? La soberbia es mala consejera. Pasan los años, llega a México durante las guerras de Reforma, hay un grupo de niños que nacen durante las guerras de Reforma. Los adultos estaban muy ocupados en su mundo de que si el Estado, la Iglesia, y estos niños crecieron solos, crecieron desprotegidos, con un muy bajo nivel de educación, y esta generación que se llama la generación de los caudillos, cuando crecen, y ya no hay Porfirio Díaz, dicen, pues el poder para mí, ¿cómo le hago para agarrar poder y dinero? Con armas. Perfecto. Y eran emprendedores, ¿sí? Era la fuerza emprendedora que se da cada 100 años, pero no tenían educación y solo sabían pelear. Y nos clavaron en 38, de 1911 a 1938, en 28 años de guerra civil. Se cumple el ciclo, pasan los siguientes 100 años, ahora es la X, ¿no? Similar a la de los caudillos y a la generación de los insurgentes, la X. También es emprendedora, quiere cosas nuevas, pero ya había una plataforma para que la generación X, fíjate, sí muchos tomaron las armas, porque todo el crimen organizado de este país es X. O sea, la costumbre es que cada 100 años, en el ciclo histórico, en la parte del ciclo histórico en la cual México es emprendedor, siempre agarraron las armas, los insurgentes, los caudillos y los X. Por eso ahorita tenemos una guerra allá afuera que nadie puede controlar. Pero muchos de la X también ahora ya había un sistema educativo, habían conocimientos, habían instituciones. Entonces, por eso el 95% del empleo de este país hoy lo produce la generación X. Es una generación sumamente emprendedora. El problema es que el país nunca ha estado preparado, nunca ha tenido suficientes instituciones ni suficientes incentivos para canalizar esa fuerza emprendedora. México tiene una tradición de nadie avanza si hay alguien atrás. Entonces, por eso, fíjate un ejemplo, igual, los 35 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos producen más que los 130 millones de mexicanos que viven en México. ¿Por qué? Porque esa fuerza emprendedora es la que el país no sabe captar. Y si alguien es exitoso, lejos de aplaudirle, le dicen, es una vergüenza que seas exitoso y rico en un país de pobres. Vete acá, fuera. Y después nos enseñan en la escuela que Emiliano Zapata es un héroe. ¿Un héroe de qué? Era un bandolero. ¡Guácala! Pero nos enseñan que era un héroe. ¿Y quién le da aplausos al verdadero héroe? Que crea empleos, paga impuestos, se dio de alta en todas las instituciones, respeta, trabaja y cumple. Ese es el héroe. Emiliano Zapata, un violador, asesino, saqueador de ranchos. ¿Qué tiene de héroe? Entonces, este es el problema con los ciclos generacionales y los ciclos de las emprendedores de México. Porque la oportunidad también pasa. Porque llega un momento en el que la sociedad
se pone como estaban los aztecas o como estaban los españoles, después de Napoleón, en que la sociedad baja mucho su nivel emprendedor, se buscan métodos para vivir de la manera más rápida y sencilla posible, se crean estos superestados en los que el Estado te cubre y te protege absolutamente de todo, y te paga tu seguro, tu enfermedad, tu seguro de desempleo, si te sientes mal, si lloras, tu psiquiatra, y el Estado quiere, y sí, crean grandes sociedades. El problema es que estas al poco tiempo todas truenan. Y esa es la diferencia. Y esto es lo encantador de estudiar emprendimiento y generaciones al mismo tiempo. Perfecto. Oye, Edwin, y por ejemplo, ahorita que hablas sobre los ciclos y las generaciones y los patrones, pues yo creo que hay muchos paradigmas e ideas que pues ahora sí que están arraigados mucho en la cultura mexicana, que se pasan de generación en generación, pero muchas veces ni siquiera sabemos de eso. Algunos que creo que afectan a los emprendedores en México son como el tema del malinchismo, como el tema de, ya sabes, de los cangrejitos, lo que tú decías hace rato, de ¿Sí? no nos apoyamos entre nosotros mismos, de creer que todo lo que está afuera es mejor que adentro. ¿De dónde viene toda esta parte? ¿Y cómo podemos tratar de romper este paradigma? Mira, es común, o sea, decía Zenón de Sitio, también lo decía Séneca, lo decía Marco Aurelio, en general los estoicos lo dicen. Dicen que la peor versión de una persona es cuando esta persona se deja llevar por la pasión y esa pasión por la que se está dejando llevar es envidia. Si la peor versión de una persona es la persona a la que sus emociones y sus sentimientos rebasan a su razón por envidia. Esa es la peor persona que hay. Es la versión más nefasta de cualquier ser humano. El que se dejó llevar por la pasión de la envidia. Pero los estoicos decían, todos estamos tentados, todos estamos en algún momento, podemos estar en peligro de caer ahí. Podemos caer y después regresar. Pero definitivamente un mal muy grande es el de pensar que todo lo que el otro tiene es injusto y yo desearlo sin hacer nada por lograrlo. Eso es envidia. Hay gente que me dice, envidia de la buena, Edwin, envidia de la buena. No. La envidia no puede ser buena. Nunca digas envidia de la buena. Mejor di, te felicito. Bravo, lo lograste. Ojalá yo tuviera el poder y el arrojo para lograr lo que tú logras. Te felicito. No, pero la gente no. Entonces es importante siempre pensar que debemos alejarnos de la envidia como sociedad. Yo sé que México no va a cambiar de un día para otro, pero hay dos actitudes aquí. La primera, si puedes controlarte, contrólate y luego tú no seas con tus acciones un sujeto al que se le tenga envidia. Sé discreto, sé socialmente tranquilo, no te vuelvas presumido, no te vuelvas arrogante, y de esa manera igual te proteges, porque no es bueno que la gente te tenga envidia tampoco. Entonces creo que es eso, esa es una buena mezcla. Ahora, en materia de empresas, en materia de negocios, obviamente hay competencia, algo que es muy común, por ejemplo, ahorita estoy transmitiendo desde Mérida, vivo en Monterrey, pero algo que es muy común es que el emprendedor sale y pone su puesto de fresas con crema, le va bien, y un mes después en toda la colonia hay puestos de fresas con crema. Y al poco tiempo todos quiebran porque no hay mercado suficiente. Entonces, yo creo que si yo viera que alguien que vende fresas con crema le va bien, yo armo un curso de capacitación generacional y de ventas y voy y se lo vendo. Entonces, en lugar de ser su rival, no, me vuelvo su aliado. Y él va a ganar más con lo que yo le voy a vender el servicio y él va a querer seguir que yo esté ahí porque le estoy aportando herramientas de éxito. Entonces, si pensamos así es mejor y ya no andamos canibalizándonos el mercado que hay. Eso es importante, saber sumarte a las cadenas, no tratar de destruirlas. Esas cadenas que generan valor, no tiene que ser una cadena como Walmart, pueden ser
pueden ser una cadena de pizzerías locales, pueden ser una cadena de ferreterías, pues, no necesariamente tienes que irte a lo grande. Hay muchos chicos que necesitan tu ayuda. Yo sí empecé dándoles conferencias a empresas pequeñas. Ya con el tiempo, pues entré a Televisa, a Dominio, trabajo como en 15 medios de comunicación ahorita. Pero todo se empieza desde pequeño. Y hay que saber ir creciendo y aguantar el torrencial, porque avanzar cuesta y es difícil. Pero al final, como dice Napoleón Bonaparte, el éxito llega al final, la victoria llega al final. Muy bien. Oye, Edwin, y por ejemplo, no sé si tú estudias de otros países también el comportamiento multigeneracional o solo es de México, pero por ejemplo, en el caso de México en particular, que somos un país que, por ejemplo, no sé, por agarrar un vecino, en Estados Unidos normalmente a la familia, hasta la familia cercana como los abuelos, los primitos, etcétera, no los ves salvo Thanksgiving, Navidad, etcétera, y está, o sea, como que es su cultura. Y en cambio en México, estas generaciones no solo en general conviven mucho entre ellas, sino que son parte vital del núcleo de eso. Y entonces muchas veces en una sola familia, en una sola casa, hay 3 o 4 generaciones conviviendo, cada una con diferentes patrones. ¿Esto hace que tengamos una identidad más única o hace que no podamos definir una identidad tal cual por el hecho de que hay muchas generaciones y muchos lugares haciendo colisión, por así decirlo? No, mira, yo pienso, de hecho la teoría generacional dice que platicar, una persona que puede platicar con sus abuelos y escuchar sus historias, es una persona que se vuelve más fuerte. Es algo, te empodera. Con ver a tus abuelos, ver a tus tíos grandes, escuchar sus historias, te empodera. Y después tú debes de pasar eso a tus sobrinos, a tus hijos y a tus nietos también. Les va a dar poder, les va a dar un sentido de origen, de dónde vienen, quiénes fueron sus abuelos, por qué lucharon, qué valió la pena de lo que hicieron. Eso es muy bueno. Ahora, definitivamente hay países que son mucho más unidos en materia de familia, ¿okay? que otros. Por ejemplo, México es un país de matriarcados. México es un país con una devoción muy grande y muy fuerte a la madre. El 10 de mayo se paraliza el país, igual que el 12 de diciembre, ¿no? O sea, la Virgen de Guadalupe, pues aquí es, digo, la usó Hidalgo como su estandarte de independencia. Entonces, en México vemos la película de La Oveja Negra, y pues vemos a Pedro Infante ahí repartiendo golpes a todos, pues aparece la madre, el tipo se hinca y le besa la mano y mi madrecita y baja la cabeza. México por eso somos tan emocionales como país. Somos un país que cuando gritamos Viva México se nos hace nudo la garganta y lloramos. Y siempre estamos buscando que nuestras fuerzas provengan de nuestras emociones. Por eso somos o sea, es la consecuencia de que seamos tan maternales. Pero vámonos al Fatherland, ¿no? De Alemania. Fatherland, la patria. Una sociedad lo contrario, ¿no? Vas a Austria, vas a esos lugares todos muy serios, muy cuadrados, o sea, de hecho, ¿cómo juega fútbol Alemania? O Holanda, le dicen la naranja mecánica, o sea, es un fútbol muy procesal, muy estructurado, denso, pero muy exitoso, sin emociones. ¿Por qué? Porque ahí la figura paterna es más fuerte que la figura materna. Entonces son individuos que le dan prioridad a los proyectos, a la estructura, al pensamiento, a la ciudadanía, ¿okay? No buscan en sus emociones para salir adelante, más bien buscan razón, pensamiento, objetivos, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, que fue el que me preguntaste, pues Estados Unidos es un país sumamente paternal. Ahí la figura paterna es muy fuerte, entonces por eso esa es la diferencia cultural tan grande que hay con México. Y acuérdate que en la labor, la función literaria del padre es separar al hijo de la madre, porque la mamá agarraría al hijo y lo tendría bebé todo el tiempo,
Por la labor del papá es llegar y decirle, órale, ya, vámonos, a entender el mundo, vamos. Entonces, o sea, para que no se vuelva un bebecito de 28 años, sino que el papá tiene que arrancarlo y sacarlo a la calle y empezarlo a entrenar para que en su momento él también pueda ser una persona independiente. Entonces, pero en México no, en México más tiempo estamos pegados a la madre y esa es la gran diferencia cultural que hay con Estados Unidos. Oye, Edwin, por ejemplo, hace rato decías que la generación X es la generación con más emprendedores de todos. Y si bien normalmente creemos que el emprendimiento es algo relacionado con juventud, no sé si porque es un término nuevo, no sé, y antes se les decía empresarios, o porque se junta con la energía o el pequeño empresario, no sé por qué, pero normalmente lo asociamos a eso, pero como tú dices, hay muchos emprendedores. Y hay emprendedores baby boomers, hay emprendedores generación Z, hay hasta niños que ya son emprendedores, o sea. Entonces, yo quiero saber, ¿hay ciertos patrones que tú veas en los emprendedores de cada generación que son factores predeterminantes? Es decir, sí, ¿se nota que un totalmente. emprendedor sea baby boomer o que un emprendedor sea millennial? Totalmente. Mira, un emprendedor de la generación X va a ser un emprendedor que va a tomar muchos riesgos. Okay. Los X somos muy arriesgados, muy arriesgados. Tan es así que si tú ahorita ves el mercado de valores, lo ves lleno de instrumentos y productos y servicios arriesgadísimos, opciones, futuros, money markets, options, o sea, tú ves todos, hasta Warren Buffett un día dijo, los jinetes del apocalipsis, porque la X somos muy arriesgados. Bueno, una persona que decide meterse al crimen organizado, es su vida, eso es muy arriesgado lo que está haciendo. Si nos movemos a los baby boomers hacia atrás, sí vemos una fuerza emprendedora, creativa, creadora, de una parte no tan grande de la generación, pero individualistas. Ese individualismo lo notas en Steve Jobs, en Bill Gates, en todos estos emprendedores que hicieron lo grande, lo volvieron individual y personal. ¿Okay? Si nos vamos a los millennials, por cierto, los baby boomers en México nacieron del 39 al 59. Después los X, 60, 82. Y los millennials del 83 al 2005. El emprendedor millennial, como ahorita se llama la startup, ¿no? Es un proyecto que implica poco riesgo, muy poco riesgo. El millennial emprendedor toma ciertos parámetros, pero no se clava tan a fondo como lo haría un X. Okay. Por ejemplo, un millennial está buscando que su vida no sea afectada. Por ejemplo, paseo mi perro de 7 a 8:30 de la noche y es hora sagrada. Y mi Starbucks de tal hora a tal hora. Y mi esto de tal hora a tal hora y me levanto de tal hora a tal hora. O sea, hacen una vida en la cual no todo es el proyecto. He platicado con muchos millennials emprendedores y me he encontrado proyectos así chiquititos. Te voy a mostrar uno. De agarrar un cochinito con una libretita, meterle una monedita y apuntar cuál es la monedita que metiste para saber exactamente qué está dentro del cochinito. Okay. Y pues los X no haríamos algo así, los X haríamos una producción en masa de alcancías para niños. O sea, no sé, haríamos algo mucho más radical. Pero esta chava millennial está contenta nada más enseñando a los niños a ahorrar y eso es su proyecto emprendedor. ¿Ah? O podemos hablar, también conozco a un par de hermanos que se volvieron emprendedores y se pusieron a construir puentes a lo grande. Y le digo, ¿son X ustedes? Dice, no somos millennials. Entonces, pero esa es la diferencia, la tolerancia al riesgo. ¿Quieres gente arriesgada? Ahí está la X. El millennial y el boomer son mucho menos arriesgados, tienen menos tolerancia al riesgo. Y ahorita hablabas de la generación de mexicanos más jóvenes. Es la generación, le llamo la contemplativa. Son los que empezaron a nacer en el 2006 y probablemente nazcan hasta el 2028, 29, 30 más o menos. Y estos niños ahorita, el más grande tiene 14 años. Son niños todavía pequeños, algunos sí ya emprenden, pero estos chamacos están creciendo, ¿sabes? Se llaman
Son niños sobreprotegidos y se llaman la generación contemplativa. Porque en estos tiempos de crisis tan fuerte que arrancaron en el 2006, pues los millennials están en acción, soldados, comandantes, policías, empresarios. Los X estamos en acción, gobernantes, diputados, presidentes. Los boomers están en acción como presidentes, gobernadores. Pero estos niños no. Estos niños nada más están viendo a los adultos, contemplando a los millennials, a los X y a los boomers, resolver el entorno. Pero estos de las generaciones grandes solamente reciben protección. Entonces, esto cuando crezcan, los va a haber convertido en personas totalmente adversas al riesgo. Crecieron sobreprotegidos en sus casas. No se van a arriesgar. El secreto para tener generaciones emprendedoras es también una formación ética del individualismo en la infancia. Y esta generación no lo está teniendo. Por el contrario, los X sí, a nosotros nos aventaron a la calle. Sí, órale, llégale, mi rey, diviértase. Aquí se sirve la cena a las 8, bye. Castigos brutales. Ahorita tú castiga a un niño como nos castigaban en los 70s, te vas a la cárcel y pierdes la patria potestad. Entonces, esto está creando niños, y no es malo, ¿eh? Y lo mejor de todo es que no es malo, porque van a ser niños muy institucionales. Va a haber mucho orden, va a ser como México en los 40s, en los 50s, parte de los 60s, durante el surgimiento mexicano, del 39 al 59, precisamente, cuando nacieron los baby boomers, que fue una época, pues todo el mundo dice que es la época de oro del cine mexicano, de las empresas, crecíamos al 7%, había paz, orden, en tu casa nadie robaba tu casa, era una época de muchísima paz, pero era una época en la que no había emprendedores. Esa es la diferencia. Oye, Edwin, antes de pasar al siguiente punto, eres escritor, entonces tengo entendido que Sí. justo acabas de terminar un nuevo libro. No sé si nos puedes contar un poquito de Sí, el libro se llama Influencer. Okay. 2 puntos. La startup del millennial. Y es un libro para que los millennials entiendan los errores del pasado y no los cometan. Y también les digo lo que yo creo que es una estrategia ideal para generar conocimiento útil. Yo creo que ser emprendedor, algo que, fíjate, esto nadie me lo enseñó a mí, pero ser emprendedor, lejos de la idea y de la estructura y del plan de negocios, yo creo que eso es el 20% de ser emprendedor. El 80% de ser emprendedor es tener temple. Saber navegar el barco en la tormenta. Saber que te vas a estampar y se te va a romper el barco varias veces. Y algo que nadie me enseñó fue que por qué debía de preocuparme y por qué no debía de preocuparme. Y cuando descubrí eso, toda mi vida he sido emprendedor, dije, en la madre, perdí 20 años. Y eso me activó luego para decir, tengo que escribir un libro sobre eso. Tengo que escribirlo porque para que los que lo lean, no sé si van a ser muchos o pocos, sepan diferenciar a la hora de tener que preocuparse, angustiarse, por qué sí lo deben de hacer y por qué no deben de hacerlo. Y esa es la clave en el libro. Por eso lo escribí. Y es un libro corto, tiene 90 páginas, 92 páginas. Entonces es un libro rápido de leer, pero con una cantidad de conceptos para que tú elijas lo que más te sirve y puedas salir a ser un emprendedor exitoso. Y otra cosa es que mezclo las redes sociales y los medios de comunicación masivo que a mí se me dieron en la vida de una manera maravillosa. Y en esa mezcla, por eso el libro dice, influencer. Primero vuélvete influencer de una causa. No importa si quieres hacer hot dogs o quieres construir una presa o una presa que bombea agua de Villahermosa al norte, a Tamaulipas y a Chihuahua, Coahuila y Nuevo León para el ganado. No importa. Pero primero vuélvete un influencer de eso. Primero aprende a influir, a comunicarlo. No importa que no tengas nada. Si lo único que tienes es tu teléfono móvil,
Ahí empieza, ese es el primer paso para ser emprendedor. Y lo que vas a lograr va a ser muy bueno, porque eres un activo tecnológico, por eso se llama influencer. 2 puntos. La startup del millennial. Empieza ahí en chiquitito, pero hazlo bien, comunica lo correcto y las cosas van a llegar. Y eso les ha pasado a todos los emprendedores exitosos. Perfecto. Oye, ¿y este libro es digital, es en físico? ¿Dónde lo pueden adquirir? Claro. Mira, este libro es digital totalmente. No se necesitan arbolitos. Yo creo que ya no podemos seguir talando arbolitos. Hay que cuidar el medio ambiente. Entonces está en Kindle y lo mejor de todo está en Kindle Unlimited. O sea, lo puedes leer en tu teléfono. O sea, literalmente no hay ningún problema. Lo lees en tu teléfono con Kindle Unlimited. Entonces, y son 92 páginas, lo vas a leer muy rápido. Muy, muy rápido. Son 2 horas de lectura, pero son 2 horas en las que vas a encontrarte con información muy condensada, muy densa, muy poderosa, pero que te va a servir mucho. Por eso se llama Influencer, 2 puntos, la startup del millennial. Y lo mejor es que incluye temas de la pandemia que estamos viviendo ahora con el COVID-19. Perfecto. Oye, Edwin, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos 3 sís y 3 nos para los emprendedores. Es decir, 3 cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. No sé cuáles serían los tuyos. Ok, podemos empezar con los 3 nos, ¿te parece? Perfecto. No te preocupes por lo que no te corresponde. No contrates gente y confíes en ella. No hay confianza. ¿Okay? Y la tercera, no tomes en serio a tu jefe. Okay. No lo tomes en serio. Si tienes un jefe, no lo tomes en serio. Está pobrecito. Tiene 1000 problemas y ni cuenta se da que la está regando. Los 3 sís. Sí sé la mejor versión de ti mismo para ti y para tu proyecto y tus empleados y tus clientes. Sí lleva un control financiero muy estricto y hace auditorías internas. Sí utiliza la comunicación y todas las redes para que la gente sepa lo que estás ofreciendo. Y si te digo algo interesante, Twitter me ayuda mucho a vender el libro con el hashtag Kindle Unlimited. Y cuando de repente pasan 3 días y no subo algo, luego se notan las ventas, O sea, ayuda. Entonces, échale ganas a las redes sociales y promociónate bien. Todo suma. Súper bien. Oye, Edwin, si alguien quisiera saber de tus demás libros o escuchar tus programas o simplemente saber más de lo que tú haces, ¿cómo te pueden encontrar en redes? En redes, mira, me puede en Instagram, en LinkedIn, Facebook y Twitter, Edwin Carcaño, así me encuentras, Edwin Carcaño Guerra. Y ya estoy en TikTok, igual Edwin Carcaño Guerra. Ahí subí unos videos de generaciones. Estoy también, mi correo electrónico para lo que te pueda servir es edwin@edwincarcano.com. Y ahí es donde me puedes encontrar fácilmente. Perfecto. Oye, Edwin, pues nada, quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te hayas pasado también con nosotros y como decimos en el Increíble, programa, gracias. Keep it up. Muchas gracias. Me dio mucho gusto saludarlos. Igualmente. Seguimos en contacto. Un abrazote. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.